Buenos días, vamos a empezar aquí el Perek número 11, Noisin al Anuso Valamefuto. Dice la Mishnah, Noisin al Anuso Valamefuto. Está permitido para un hombre casarse con los familiares de su anusá o mefutá. Nosotros sabemos de que si un hombre se casa con una mujer, automáticamente las familiares de la mujer se vuelven prohibidas al hombre, ¿sí? Si un hombre se casa con una mujer, la mamá de la mujer está prohibida, la hermana de la mujer, la hija de la mujer, todas esas familiares se vuelven prohibidas, ¿correcto? Viene la Mishnah y nos dice que eso se aplica únicamente cuando se casa con una mujer. Pero si únicamente violó a una mujer, entonces ahí sí se puede casar con los familiares de su anusá o de su mefutá. Eso es lo que quiere decir noisin al anuso, que está permitido por un hombre que violó a una mujer casarse con sus familiares, su hermana, su mamá o su hija. Pero a oines va mefate al anuso, hayef. Sí, pero si es de que es al revés, él está casado con una mujer y ahorita va y viola o seduce a las familiares de su esposa, va y seduce a la mamá de su esposa, la hermana de su esposa, la hija de su esposa, ahí sí se considera isur erva y sí va a ser hayef por violar a la familiar de su esposa. Ok, continúa la Mishnah. No hice odom anusas oviv umefutas oviv. Anusas bno umefutas bno. Está permitido por un hombre casarse con la mujer que violó el papá o que sedujo el papá, o la mujer que violó el hijo o sedujo el hijo. Sí, o sea que a pesar que nosotros sabemos que la esposa del papá está prohibida o la esposa del hijo está prohibida, pero la mujer que el papá violó pero no se casó con ella, está permitida. La mujer que el hijo violó pero no se casó con ella, también está permitida. Todo esto es de acuerdo con Tanekame. Rabbi Yehuda oiser ba'anusas oviv u'mefutas oviv. Rabbi Yehuda prohíbe el caso de la mujer que el padre violó o sedujo, que el hijo se case con esa mujer. Y esto ya lo hemos visto anteriormente, ahorita lo vamos a ver en la Gemara, de dónde aprende de cuál es la machloikes entre Rabbi Yehuda y Tanekame, por qué Rabbi Yehuda prohíbe el caso de la anusá del papá y Jajomim permiten la anusá del papá. Es machloikes en los psukim, lo vamos a ver en unos minutos. ¿Ok? ¿Está claro la Mishnah? Seguimos adelante. Dice la Gemara, Tanino lea de tono rabonon. Nuestra Mishnah nos viene a enseñar lo mismo que estudiamos en la Braise. ¿Qué dice la Braise? Anas y Sho, si un hombre viola a una mujer, entonces mutar liso bito, está permitido que se case con su hija. Pero exactamente lo mismo que dijo Noisin al Anuso, que está permitido casarse con las familiares de la Anuso. No soy yo, en cambio se casó con una mujer, entonces ahí Asur Lisa Bito, ahí sí está prohibido casarse con su hija. Es exactamente lo mismo que dijo la Mishnah, aquí lo dice la Braise. Pregunta la Gemara, Urmino, una contradicción. Aniton min Aisha, si hay un hombre que lo sospechan que tuvo relaciones con cierta mujer, ni tanto como que hay rumores que un hombre tuvo relaciones con cierta mujer, Asur beimo ubevito ubeajoiso. Está prohibido que se case con su mamá, con su hija o con su hermana. Eso aparentemente contradice la Mishnah. Nuestra Mishnah nos dice, aunque haya violado a una mujer, se puede casar con su mamá, con su hermano o su hija. Aquí la Braise nos dice que el puro hecho que ya hay rumores que tuvo relaciones con una mujer, eso es suficiente para que no se pueda casar con su hermana, con su mamá o con su hija. Entonces contradice nuestra Mishnah, y todavía más que la contradice nuestra Mishnah, aunque sabemos que la violó, la sedujo, está permitida. Ahí hay grandes sospechas y ya prohíbe a las familiares de ella. ¿Cómo es posible esto? Contesta la Gemara, Miderabonon. Nuestra Mishnah está hablando del din de Oraise. La Braille está hablando del din de Rabonon. ¿Por qué miraron lo prohibieron? Sí, los Rabón lo prohibieron por lo siguiente. Si va a seguir con la primera. Exacto, sí, porque si ya hay sospechas que estuvo con una mujer y ahorita va a ir y se va a casar con la hermana de esa mujer o con la mamá de esa mujer, entonces esa mujer la va a ver a cada rato.
La va a ver a cada rato, entonces tenemos miedo que vuelva a tener relaciones con ella y ahora ya está prohibida porque ella se casó con su hermana, con su mamá. Entonces, por eso mis Rabbanon dicen que si ya hay sospechas que estuvo con una mujer, no se debe casar con su hermana, con su mamá, por miedo a que se case con su hermana, su mamá, va a volver a tener relaciones con ella y ahora va a ser prohibido. Pregunta la Gemara, Isuro mi de Rabbanon, Toni Noisin lejatjile. Y todo el lugar donde hay un Isur de Rabbanon, la misma utiliza el lenguaje Noisin. Si hay un Isur de Rabbanon, la misma puede decir Noisin, como que el lejatjile está permitido. Sí, no hay ningún problema. Tuviste relación con una mujer, la seduciste, no hay problema, te puedes casar con su mamá. Si dice la Mishnah, de la Braise vemos que mi de Rabbanon está prohibido. Entonces, ¿por qué la Mishnah hizo un lenguaje lejatjile? Contesta la Gemara, que nada más dicen la jarmizo, porque la Mishnah está hablando después que la mujer, la cual violó o sedujo, esa mujer ya se murió. Por lo tanto, ya no hay problema de casarse con su mamá o con su hermana. Todo el problema de casarse con la mamá o con la hermana, eso es únicamente de que si se casa con la mamá o la hermana, tenemos miedo que vuelva a tener relaciones con la mujer que originalmente sedujo y ahora ya está prohibida. Pero si ya se murió, obviamente, ya no hay miedo que tenga relaciones con ella. No sé que se casó con alguien y ya sabe que no le va a poner atención. ¿Cómo? Si ya... Se casó con alguien. Al que violó se casó. Con otra Casó, ya persona. Ah, si esa mujer ya se casó con Tiene que alguien. ser mami muerta para que ya no. Aparentemente, Muerta. a lo mejor suena como que es el hecho que tiene una esposa no es suficiente para evitar que él se vuelva a meter con ella, no sé. Así se entiende la Gemore. Tiene que ser que se murió. Ok. Bueno, continúa la Gemore. Menane Mili. ¿De dónde sabemos esto que estamos diciendo? ¿De dónde sabemos que si un hombre violó o sedujo a una mujer, está permitido de casarse con las familiares de esta mujer? De tono Rabbanon, porque se dan en la Braise. Bekulon, todas las arayes, Nemar Shchivo. Si nos fijamos en todas las arayes, en Parshas Kedoshim se está hablando, en Parshas Kedoshim, donde ahí habla de los castigos de las arayes, en todas utilizan lenguaje de Shchivo, de que cuando la persona va a ser Hayev, si Shchivo, si se acostó con ella. En cambio, Bekan, con respecto a las familiares de la esposa, ahí la Toire utiliza un lenguaje diferente. Nemar Kijo, utiliza un lenguaje Kijo. O sea, en todos los lugares la Torah utiliza, si el hombre se va a acostar con cierta mujer, va a ser Hayev. Con respecto a esas familiares, o sea, lo que es la hermana de la esposa, la mamá de la esposa, la hija de la esposa, ahí ya no utiliza el lenguaje de Shchivo, utiliza el lenguaje si es de que va a casarse con ella. Entonces la pregunta es ¿por qué cambia el Losón? Para enseñarnos lo de Marlejot, lo que cuando la Torah prohibió a esas tres mujeres, únicamente si se casó con su esposa. Pero si únicamente tuvo relación con esta mujer, no va a prohibir a esas tres familiares, que son la mamá, la hermana y la hija. ¿Sí? Por eso el hecho que la Torah utilizó el lenguaje quijo y no shchivo, se entiende que cuando se aplican esas tres prohibiciones, únicamente cuando hubieron likujin, kidushin con la esposa. Pero si no hubieron kidushin nada más relaciones, no se pueden prohibidas esas tres mujeres, la mamá, la esposa y la hija, la mamá, la hermana y la hija. Ok. Omar le le pregunta a Rav Valle, él lo mata si es así, que la palabra quijo nos enseña que el isur se aplica únicamente cuando hubieron kidushin. Con respecto a la hermana, también dice el lenguaje de quijo. Aquí también, aquí también, únicamente si se casó con la hermana, si tuvo kidushin y nisuin con la hermana, ahí va a ser prohibido, pero si nada más se acostó con ella, no va a ser prohibido. ¿Qué caso? La hermana. Porque ahí también utiliza el lenguaje quijo.Nosotros ahorita la Gemara dijo un kiddush. ¿Dónde utiliza el lenguaje de shchivo, aunque no hayan kidushin? Por ejemplo, con haz de cuenta, la hermana del papá, por ejemplo. Ahí la Torah dice shchivo únicamente, la tía. La Torah dice shchivo. Se acostó con ella. No, ahí no dice el lenguaje del likuji, no tuvo que haber ahí ningún kidushin para que esta relación esté prohibida. En cambio, la Torah le dijo, con respecto a la mamá de la esposa, la hermana de la esposa y la hija de la esposa, ahí la Torah utiliza el lenguaje quijo. ¿Por qué utiliza el lenguaje quijo? Porque cuando se prohíbe eso, únicamente cuando hubiera un kidushin. ¿Entre quién y quién? Entre el hombre y su esposa. Cuando hubo kidushin entre el hombre y su esposa, ahí es cuando se prohíbe la mamá, la hermana o la hija de la esposa. Pero si no hubo kidushin con la esposa, nada más relaciones, entonces ya no hay prohibición de la mamá, hermana o hija.
Pregunta la Gemore, si estás de acuerdo con este diuk que me estás diciendo, que cada vez de que la Toire dice Kijo, el Isur es únicamente cuando hubo Kidushin, con la hermana también dice Kijo. Y entonces, ¿qué me va a decir? Que la prohibición con la hermana únicamente si fue, le hizo Kidushin, ahí cuando está prohibido acostarse con ella, pero acostarse así nomás, ¿no hay problema? Eso no tiene sentido. Contesta la Gemore. Omarle, Likuhin Ksivetoire Stam. En realidad, tiene razón. Hay varios lugares donde la Torah utiliza la palabra lequijo sin explicar. Y hay veces la palabra lequijo puede significar acostarse. Hay veces lequijo significa kidushin. Arroy lequijo. Quijo, arroy le shchivo. Cada lugar de acuerdo con su contexto. Donde el contexto del lequijo puede significar kidushin, significa kidushin. Cuando el contexto del lequijo no puede significar kidushin, significa acostarse. Por lo tanto, con respecto a la hermana de la esposa, la mamá de la esposa, la hija de la esposa, donde ahí la palabra quijo, por el contexto, puede significar kidushin, decimos que significa kidushin. Cuando hubo kidushin con una mujer, ahí es cuando está prohibido con la mamá, la hermana o la hija. Pero con respecto a la hermana, ahí no tiene sentido que lequijo significa kidushin. Entonces, en ese caso, lequijo significa shchivo, acostarse. ¿Sí? Entonces, es lo que contesta la Gemara. La palabra lequijo puede tener dos significados y cada lugar de acuerdo con su contexto. Ok, seguimos adelante. Contesta la Gemara Rabba Omar. Onas isho mutar lisobito. Me ojo. Luego trae una fuente nueva de donde sabemos que el que viola a una mujer, con todo y todo está permitido a los familiares de la mujer. ¿Por qué dice así? Me ojo, aquí lo aprendemos. Ksif, como dice el Posuk, va a preguntar ahorita una contradicción. Dice así. Por una parte dice el Posuk, el bas binjo o bas bitjo lo isegale. Se refiere la hija de tu hijo o la hija de tu hija no puede revelar la vergüenza. ¿Sí? O sea, aquí viene la Torah te está prohibiendo tener relaciones con la nieta. ¿Pero qué nieta? La hija de tu hijo o hija de tu hija. Deducimos de el posuk, Abbas benodido, Abbas bitodido, Gali, pero ¿qué hay con la hija del hijo de tu esposa? O la hija de la hija de tu esposa, eso se tiene que estar permitido. Únicamente la hija de tu hija o de tu hijo es la que está prohibido. Pero la hija de el hijo de ella o de la hija de ella, de tu esposa, eso está permitido. Eso deducimos de un pozo. Por otra parte, Ksif. El Bas Ishu Bitolo y Segale. El Bas Benov, el Bas Bitolo Tikaj. El pozo dice que no se puede casar con una mujer y su hija, ni con la hija de su hijo, ni con la hija de su hija. O sea, no te puedes casar ni con una mujer, ni con una mujer y su hija, o con una mujer y su nieta. Entonces, los dos psukim que aparentemente se están contradiciendo. El primer poduk aparentemente te permite la nieta de tu esposa. El segundo poduk te prohíbe la nieta de tu esposa. ¿A Keichat? ¿Cómo es esto? Contesta la Gemara, kan beoinsin, kan benisuin. El poduk que te permite la nieta de tu esposa, eso está hablando cuando no te casaste con ella, cuando únicamente la violaste. Pero el poduk que te prohíbe la nieta de tu esposa, eso está hablando cuando te casaste con ella. O sea, ¿la violó y se casó o nada más la violó? La violó únicamente. Entonces, ¿por qué dice esposa? Sí. No, dice el hijo de ella. Porque la mujer con la cual uno tiene relaciones a cierto grado se considera su esposa. A cierto grado. Sí. Así es como no es exactamente, pero a cierto nivel. Entonces es lo que me está diciendo. Hay dos psukim. Uno te permite la nieta de ella, otro te prohíbe la nieta de ella. ¿Cuándo es eso? Si con ella no te casaste con ella, nada más tuviste relaciones con ella, está permitida su nieta. Si con ella te casaste, entonces está prohibida su nieta. ¿Sí? Así es como la entiende la Gemara. Pregunta la Gemara, Ana. Un poco difícil entender la pregunta, pero la Gemara lo hace de cualquier manera. ¿Por qué no decimos al revés? Aquí dice, en el primer posuk, cuando Sí. la prohíbe, es cuando él tuvo relaciones con ella y tuvo a esa hija con ella.
Ok. It speaks of a case where she's also his wife's granddaughter. For example, a case where he had a child by Sí, violating pero ahí a woman también es nieta who de in él. turn was the father or mother of the girl. In that case, she's forbidden. Only on account of being his granddaughter, and not on account of being the granddaughter of a woman who he once violated. The second verse under her speaks of the wife's granddaughter, who is indeed forbidden to him on account, regardless of whether she also happens to be his own granddaughter. Ok, correcto. Sí, entonces lo que está diciendo es de que el primer pozo, que es lo que más nos verdad la Gemara lo va a decir, sí, que es así, el primer pozo, que el que dice que tu nieta es la prohibida, pero la nieta ya está permitida, eso es con una mujer que violaste, tuviste un hijo o una hija, y ese hijo o hija tuvieron otra hija. Entonces, como finalmente esa nieta es también tuya, pues está prohibida. Pero si fuera únicamente de ella, tendría que estar permitida. Sí, tendría que estar permitida. El segundo pozo que prohíbe la nieta de la esposa, este poco está hablando cuando hubo Kiddushin. Y sobre la pregunta, Eipuch Ana, a lo mejor es al revés. Me molesta un poco entender la pregunta, pero de cualquier manera la Gemara lo hace. A lo mejor es al revés. El pozo que permite la nieta de la esposa es cuando te casaste con ella. El pozo que prohíbe la nieta de la esposa es cuando no te casaste con ella. Dice la Gemara, no, eso no puede ser. Arayos Sherksiv Beu. En el pozo que dice, ese pozo que está prohibiendo la nieta de ella, ese pozo también dice, el pozo concluye con las palabras, a ver si aquí lo trae, el pozo concluye con las palabras, Lotikach legalot herboso sha'aro henozimoy, con la palabra sha'aro. Entonces, she'er significa esposa. Ya lo hemos visto en varios lugares que she'er significa esposa, y lo tenemos en Parshas Emor, ahí con respecto a la esposa del Koy que se puede impurificar por ella. Entonces, ya que dice sha'aro, se entiende que después está hablando de una mujer que hubo un kiddushin con ella. Lo que Moshe dijo es de que del otro posuk, Esbat Mitjo, ahí vemos que el posuk está hablando cuando hubo únicamente anusó, cuando no hubo kiddushin. Pero de cualquier manera es lo que dice la Gemara, por lo tanto el pozo que prohíbe a la nieta de la esposa, por cuando que el pozo dice she'ero, a la fuerza del pozo está hablando cuando hubo nisuin con la mujer, pero si no hubo nisuin, entonces la nieta de la mujer va a ser permitida. Entonces es la fuente del robo que las familiares de la anusá están permitidas. Ok. Continúa la Gemara. Vamos a pasar ahorita a la siguiente parte de la Mishnah. Perdón, ¿no es esto lógico? ¿Qué? La nieta de parte de la esposa no tiene nada que ver con él. No hay... Pero vemos que está prohibida. La nieta de la esposa está prohibida. La nieta de la cual él violó está permitida. Pero la nieta de la esposa está prohibida. Sí. Ok. Bueno, continúa la Gemara. Tuvimos en la Mishnah, Yashita Rabbi Yehuda, tuvimos una machloikes en nuestra Mishnah con respecto a la mujer que el padre violó, Anusas Oviv. ¿El hijo se puede casar con la Anusas Oviv o no se puede casar con la Anusas Oviv? Tanekame lo permitió, Rabbi Yehuda lo prohibió. Ahora vamos a ver en qué discuten. Dice la Gemara, Rabbi Yehuda dice Anusas Oviv, Rabbi Yehuda prohíbe que el hijo se case con la Anusá del papá. Omar Rabbi Yehuda, my time Rabbi Yehuda. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yehuda? Dichtiv, como dice el Posuk, un hombre no se puede casar con la esposa del papá, bastante claro. Y no puede revelar el knaf del padre. ¿Qué significa el knaf del padre? Kanaf. Kanaf significa como que la mujer shera'a aviv lo yigale. La mujer que el padre vio no puede revelar. ¿Cuál es la mujer que el padre vio? La que violó. ¿Sí? Entonces él estudia que el knaf aviv es kanaf, como que el cuerpo, la mujer que el padre vio, él no puede descubrir. Por lo tanto, de ahí aprendemos que el hijo no debe casar con la anusá del papá, con la mujer que el padre violó. Ahora, umimay de anusá, sí. ¿Y cómo sabemos que aquí el kanaf es la mujer que el padre vio? ¿Cómo sabemos que se refiere a la mujer que el padre violó? Eso dijo antes la Gemara, en mi luye de Kra, porque si vamos al podcast anterior, de cada del podcast anterior, dichtiv,
Venosano Isha Shohev y Mola Vianara, Hamishin Joseph, ahí el puto que está hablando del tema de la Nusá, un hombre que viola a una mujer le tiene que dar al padre de la mujer 50 monedas. Entonces, Rabbi Yehuda, como casa aquí, este es el famoso que lo trae al principio de la Mesejta, el Smuchin que hace Rabbi Yehuda, está tomando dos temas y los está juntando para aprender uno del otro. La Torah habla de Anusá, después dice Knaf Oviv. ¿Qué significa Knaf Oviv? Dorshin Smuchim, y ya que está junto a el posuk de Anusá, decimos que lo igale Knaf Oviv se está refiriendo a la Anusá del papá. ¿Sí? Y ese es el mejor de Rabbi Yehuda, que el hijo no se puede casar con la mujer que el padre violó. ¿Ok? Ese es el mejor de Rabbi Yehuda. Ve Rabonon. Y Rabonon, ¿por qué discuten con esto? Y a veces si estuviera pegadito, Vendosano y Mo, y lo igalek navoviv, estoy de acuerdo que hacemos smuchim, y diríamos de que lo igalek navoviv se está refiriendo a una anusa, porque está pegadito a anusa. Que de cambio, como dijiste, aso de los somichle, pero ahora no está junto. ¿Por qué no está junto? Porque tenemos 4 palabras que interrumpen. Lo y kajish, ese es oviv. 6 palabras que interrumpen. Lo y kajish, ese es oviv. Ya que entonces es enunciado que interrumpe, entonces ya no dorshim smuchim, ya no somos la drosha de smuchim. ¿Sí? Porque de acuerdo con Rabbi Yehuda, ya que los dos tuken están pegados, igual que aquí habla de anuso, lo igalek navoviv habla de anuso. De acuerdo con Rabón, esto no se llama smuchim, porque tenemos un enunciado que interrumpe. Lo y kajish, ese es oviv. Por lo tanto, el lo igalek navoviv no se refiere a la anusa. Entonces, ¿a qué se refiere? Mi voy de que Rabanán, ya que no está pegado, entonces este poco de Galek Navoviv está hablando de otra cosa. Lo que nos voy a enseñar lo que dijo Rabanán. De Omar Rabanán Shmuel, de que habla el posuk, Beshoimeres Yon Sheloviv, Akosuv Medaver. El posuk que está hablando de la Shoimeres Yom del papá. El papá tenía un hermano casado, se murió el hermano casado sin hijos, y la esposa del hermano le cayó a Yibum al papá. Ahora no puede venir el hijo del papá y meterse con la yebome del papá. Umay knafo, entonces ¿qué significa la mujer del papá? Knava roy lo, la mujer que es apta para el papá, o sea, la soimeres yobom lo llegale. Entonces eso es la mejor entre Rabonon y Rabbi Yehuda. ¿Qué significa lo llegale knaf oviv? Rabbi Yehuda dice lo llegale knaf oviv es knaf, todo el mundo está de acuerdo que es la mujer del papá. ¿Pero qué quiere decir la mujer del papá? Rabbi Yehuda opina la mujer del papá es la anusá del papá. Y lo aprende por Smuchim, que el poco anterior habla de una anusá. Rabanán y Rabonon opinan que no, que Knaf es la mujer que es apta para el papá. ¿Cuál es la mujer que es apta para el papá? La yebome del papá. Se murió el hermano del papá y ahorita la yebome le cayó al papá. Esa es la mujer que no se puede casar el hijo con ella. Pregunta la Gemora, Sabemos ya. Vete porque mishum doidoso. Obvio que no se puede casar con ella. La esposa del hermano del papá es su tía. Entonces, ¿qué me dice? No se puede casar con la esposa del hermano del papá. Es su tía, obvio. Que es lo que me mira del pozo. Cuando la Gemora, el abogado Bishnei Lavin tiene razón. Además de ser tía, hay un lav adicional. Se casa con ella, también va a ser Hayef por doidoso, también va a ser Hayef por casarse con la Soimeret Yobun del papá. No recae primero una antes que otra. Ok, aquí el tema es en Isur Halal Isur. Entonces la respuesta es de que el segundo Isur abarca mucho más que el primer Isur. ¿Sí? Ok. Veteipukle Mishum Yebom Olashuk. Y hay otro Isur Yebom Olashuk. Cuando la cámara de Abora de Shloy Sholam, en realidad hay tres, tienes razón, hay 3 lavim que se transgreden. ¿Sí? Veivo y Seim, si quieres te puede decir, para que no haya Yebom Olashuk, le ajarmiso. Estamos hablando inclusive después que murió el papá. Donde después que murió el papá ya no hay problema de Shoimeres Yobom, porque ya no hay Yobom, ya murió el papá. Con todo y todo, está prohibida por Knaf Oviv, por la, ¿cómo se llama? Por la Shoimeres Yobom, por la mujer que es Roy para el papá. ¿Okay? No, está prohibida por ser tía de todo. Por ser tía y por Knaf Oviv. Por eso también está prohibida. Ok. ¿Hasta aquí estuvo claro? Ok, vamos a empezar ahorita con
7 adivinanzas. ¿Sí? Entonces aquí es importante que tengan el Joberet a la mano. Página 100, diagrama 211. Y les mandé ahí por mail, fíjense, por mail, les mandé aquí una lista de las adivinanzas. Entonces, si quieres, chéquenlo. Si no, es importante el mail va a ser importante el mail para entender un poquito más cuál es la adivinanza, con que el lenguaje de la Gemara se entiende muy bien. A lo mejor la primera un poco más, pero no sé, bueno, lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? ¿Tienen el mail? Estamos listos, ok. Primera adivinanza. Es así. Una mujer dice, Ach me'av velo miem, ve'u ba'alo de'em. Mi hermano es mi hermano paterno y no materno, y además de ser mi hermano es también el esposo de mi mamá. De Ana, brato de Intete, y yo soy hija de su esposa. O sea, eso es lo mismo, el esposo de mi mamá o hija de su esposa es lo mismo. Pero básicamente está diciendo que mi hermano paterno y no materno es esposo de mi mamá. ¿Cuál sería el caso? Entonces el caso, fíjense aquí, en la diagrama 211. El caso es así. Jacob tiene un hijo, Rubén. ¿Sí? Fue Rubén, violó a una mujer y tuvieron una hija. ¿Sí? Y después... no, pero aquí me faltó un punto. No, es así. Otra vez. Rubén es hijo de Jacob, ¿correcto? Fue Jacob, violó a una mujer y tuvieron una hija. ¿Correcto? Entonces, esta hija, ahorita, ¿sí? Esta hija ahorita es hermana de Rubén, ¿correcto? Porque Jacob es el papá de Rubén y de esta hija. Fue este Rubén y se casó con la mujer que Jacob violó. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta hija y Rubén son hermanos. ¿Sí? Medios hermanos, es hermano paterno. ¿Correcto? Y Rubén está casado con la mamá de esta hija. Entonces, ¿qué es lo que la hija de la Nusad le dice a Rubén? Tú eres mi hermano paterno y también eres esposo de mi mamá. ¿Sí? Yo soy hija de tu esposa. ¿Ok? ¿Quedó claro el número 1? Omar Omar Homo de lo que Rabbi Yehuda Masnisin. Esto no va como Rabbi Yehuda de nuestra Mishnah. ¿Por qué esto no queda como Rabbi Yehuda? Porque dices que Rubén se casó con esta mujer y esta mujer es Anusa Sovif. Entonces, de acuerdo con Rabbi Yehuda, Rubén no se puede casar con esta mujer. Entonces, esto que dice que Rubén se casó con esta mujer que es Anusa Sovif, no va como Rabbi Yehuda. ¿Ok? Pero si no fue Jal el matrimonio. No, el matrimonio sí es Jal. Sí es Sí es Jal. Pero está diciendo, ya que es prohibido, esto no va como Rabbi Yehuda. Sí, porque de acuerdo con Rabbi Yehuda, Rubén no se puede casar con esa mujer. ¿Ok? ¿Quedó claro el primer caso? Sí. Ok. Eso. Los primeros 4 están sencillos. Los últimos la 3. Bas es hija de Jacob. La Bas es hija de Jacob, exactamente. La Bas es hija de Jacob. Por lo tanto, es hermana de Rubén, porque Rubén también es hijo de Jacob. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y Rubén se casó con la mamá. Entonces, el hermano está casado con la mamá. Y es lo que dijimos, fíjate, mi hermano paterno es esposo de mi mamá. Es lo que dice. La hija dijo, mi hermano paterno, que es Jacob, que es Rubén, perdón, está casado con mi mamá, con esa mujer. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. Sí. Y eso no va como Rabbi Yehuda, porque de acuerdo con Rabbi Yehuda, Rubén no se puede casar con esa mujer porque es la Nusa Sovif. Siguiente caso. Mi hermano es mi hijo.
No, bueno, es que yo escribí así, es lo mismo, yo estoy traduciendo la Gemore, pero es lo mismo. Mi hermano es mi hijo, o mi hijo es mi hermano. Ajoy se Ana, yo soy hermana de Aide Dorina Katfoy, de ese niño que yo estoy cargando en mi hombro. O sea, de que ese niño que yo estoy cargando en mi hombro es mi hijo, ¿correcto? Ese hijo mío es también mi hermano. ¿Cómo es posible que mi hijo es mi hermano? Mashkajatla, de hoy me cojo me abo al bito. Eso lo encontramos con un goy que tuvo relaciones con su hija. Y eso sería el caso aquí. Fíjense el diagrama 212. Mahalat es hija de Eisof. Eisof tuvo relaciones con su hija Mahalat y tuvieron a un hijo. Entonces, este hijo es hijo de Mahalat y también es hermano de Mahalat, porque los dos son hijos de Eisof. Entonces, ahí es el caso es posible que mi hijo es mi hermano, que este niño que estoy cargando en el hombro, que es mi hijo, es también mi hermano. ¿Ok? Está sencillo hasta ahorita. Tercera. Shlomo lachbri badachotejana. Esto es Shalom lejovení, o sea, de que Shalom, hola, salud, te saludo, hijo mío, porque tú eres, yo soy hija de tu hermana. O sea, les dice a su hijo, hola, hijo mío, que sepas que yo soy hija de tu hermana. Sí, o sea, de que yo soy básicamente tu sobrina. ¿Sí? Y es lo que le está diciendo. Yo soy, hijo mío, yo soy la hija de tu hermana. ¿Cómo es posible esto? Que el hijo sea también el sobrino. Entonces dice, esto lo encontramos con un goy que tú dices con su nieta. Entonces ese es el caso 213. Es así. Es así. Esof tuvo a Agar y Agar tuvo a Bosmat. Ahora, Esaf se tuvo unas relaciones con Bosmat, que es su nieta, y tuvieron a un hijo. Entonces, el hijo de Bosmat, ¿sí?, es también el hermano de la mamá de Bosmat. Entonces, Bosmat es la hija de la hermana de su hijo. ¿Sí? ¿Se entendieron? Sí. Entonces, aquí es ¿cuál estamos? Aquí es el número 3. De que yo soy hija de la hermana de mi hijo. Esa es la adivinanza, ¿correcto? Y Bosmat es hija de la hermana de su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo de Bosmat y Agar son hermanos, porque los dos son hijos de Eisof. ¿Correcto? Entonces, Bosmat es la hija de la hermana de su hijo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Hija de la hermana. Hija de la hermana de su hijo. ¿Cuál es la hermana? Hogor y el Ben son hermanos. ¿Correcto? ¿Por qué Hogor y el Ben son hermanos? Porque los dos son hijos de Eisof. Y Bosmat, que es la mamá del Ben, es hija de Agar. Entonces ella le dice a su hijo, tu hijo mío, que sepas que yo soy hija de tu hermana. ¿Sí? Ok, seguimos adelante. Siguiente adivinanza. Del lav de dolu davlo, pero daloi de dolu davlo, se refiere a los trabajadores que riegan los campos. Lipul behu seser peter. Yo les he hecho a ellos una adivinanza que es algo que requiere interpretación. Entonces, Lipul behu seser peter. Yo les he hecho a ustedes una adivinanza que requiere interpretación. ¿Cuál es la adivinanza? De Hai de Dorino Ubar, Veano Brazajuo. Ese niño que yo estoy cargando es mi hijo y yo soy la hija de su hermano. ¿Sí? Este hijo mío, yo soy la hija de su hermano. ¿Sí? O sea, yo soy la hija del hermano de mi hijo, que es la número 4, para hacerlo más sencillo. ¿Sí? Yo soy la hija del hermano de mi hijo. ¿Cómo es eso? Y te la acabamos dejando por el cojón, que es cuando el goy tuvo relaciones
con la hija de su hijo, que esto es la tabla 214, que es igual a 203, lo único que cambia es si es hija del hijo o hijo de la hija. El caso así, Eisov era papá de Elifas, Elifas tuvo a Bosmat. Eisov tuvo relaciones con Bosmat y tuvieron a un hijo. Entonces, este hijo es hermano de Elifas. Entonces, esta Bosmat dice, mi hijo, sí, mamá dice así, yo soy hija del hermano de mi hijo, porque Elifas y el Ben son hermanos. Entonces, yo soy mamá, ¿sí? Del hermano, perdón, no lo dije mal, yo soy hija del hermano de mi hijo. Es la adivinanza. ¿Sí? Yo soy hija del hermano de mi hijo. ¿Ok? Siguiente, la quinta. Ahora sí ya viene la más complicada. La quinta. Dice así. Bia miach veuaf. Bia es como que yo estoy como que, como otros hay bia es como yo estoy quejándome más o menos, ¿no? Como de lástima, no sé, como que lástima. Lástima, En sí mismo. sí, escuchen esto. Meach de mi hermano, veu av, que es mi papá, veu bal, y es mi esposo. O sea, mi hermano es mi papá y mi esposo. Además de ser mi hermano, mi papá y mi esposo, el barbal también es el hijo de mi esposo. Veu balodem, y es el esposo de mi mamá. Veana brata de Itze, y yo soy la hija de su esposa. Velo yoif pito le ajuo yad mimnei brate, y no le da de comer pan a sus hermanos que son sus nietos. ¿Ok? Veanlo en español, es un poco más fácil en español. Es mi hermano, que es mi papá y mi esposo. Además también es la persona, es hijo de mi esposo. Y también es esposo de mi mamá. Por lo tanto, yo soy hija de su esposa. Y no les da pan a sus hermanos, que son sus nietos. ¿Ya entendieron? Pero lo vamos a ver el caso. ¿Quieren verlo paso por paso? Tabla 215. El Nohri es el actor principal en esta obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? El Nohri tiene mamá y papá, ¿sí? Bosmat y el Avzaken son los papás del Nohri. Hasta aquí todo va normal. Ahora, el Nohri tuvo relaciones con Bosmat, con su mamá, y tuvieron a Hagar. Y después de tener relaciones con su mamá y tuvieron a Hagar, ahora el Nohri tuvo relaciones también con Hagar. ¿Sí? Y el Avzaken también tuvo relaciones con Hagar. O sea, esta Hagar que nació de el Nohri Bosmat tuvo relaciones básicamente con su papá y con su abuelo. ¿Correcto? Ahora, y de esta relación que tuvo con el abuelo, tuvo dos hijos. ¿Sí? El Ben y el Bat. ¿Ok? Este es el caso. Entonces, ahora hay que ver ahorita todo esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Hagar sobre el Nohri? Hagar dice sobre el Nohri es mi hermano. ¿Por qué es mi hermano? Porque los dos son hijos de Bosmat. ¿Correcto? Y además de ser mi... ¿Qué? Los dos son hijos de Bosmat. Hagar y el Nohri. Hagar dice sobre el Nohri. Hagar y el Nohri son los actores principales en la obra. ¿Sí? Hagar dice sobre el Nohri. A este Nohri es mi hermano, porque los dos son hijos de Bosmat. Además es mi papá, porque efectivamente el Nohri es papá de Hagar. Además es mi esposo, porque tuve relaciones con él. Además es el hijo de mi esposo, ya que yo Hagar, tuve relaciones con el Avzaken. Entonces él es el hijo del Avzaken, es el hijo de mi esposo. Además, él es el esposo de mi mamá. Mi mamá es Bosmat y él está casado con Bosmat. Él tuvo relaciones con Bosmat, es el esposo de mi mamá.
Y este Nohri no les da de comer pan a sus hermanos, que son sus nietos. El Ben y el Bat son nietos del Nohri, ¿sí? Porque son hijos de Agar, y también son hermanos del Nohri. ¿Por qué? Porque el Ben y el Bat son hijos del Lav-Zaken, y el Nohri también es hijo del Lav-Zaken. Entonces aquí es como que encontramos que el Agar le dice al Nohri: eres mi hermano, mi papá, mi esposo, mi esposo, mi esposo, mi mamá, y además mis hijos son tus nietos son tus hermanos. ¿Ok? ¿Sí? Siguiente, número 6. Dice así. Sí, bueno, aquí la verdad es de que no lo leí adentro, lo voy a leer rapidísimo lo que acabo de leer ahorita. Mashkachat lo, hoy con el joven Aboalimo, se refiere el Goy que tuvo relaciones con su mamá Bosmat, Bolin Menubat, tuvieron a Agar, de Jodar Uba lo hizo, después del Noji tuvo relaciones con Agar, de Josar Zoken hubo ley, después el Afza que tuvo relaciones con Agar, que yo y tuvo ahí el Ben y el Bat, y ahí es como encontramos este caso. Ok, número 6. El siguiente, el número 6, ¿cuál es? Era así: Anabe Ataji, somos tú y yo somos hermanos. Anaba Bujaji, yo soy hermano de tu papá. Anabi Mojaji, yo soy hermano de tu mamá. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo, una mujer le dice a otro hombre: tú y yo somos hermanos. Yo soy tu hermano, hermano de tu mamá y hermano de tu papá. ¿Cómo es eso? Mashkachatlo. Lo voy a leer, ahorita lo vamos a ver adentro. Un goy que tuvo relaciones con su mamá, y tuvo a 2 hijas, y después tuvo relaciones con una de ellas, y tuvo a un hijo. Sí, y en este no se llama hermano de, y por eso se llama hermano de la mamá, y por eso le dice así. Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cómo es posible que cómo es posible que una mujer le diga a un hombre: si tú eres mi hermano, hermano de mi, yo soy hermana, tú eres mi hermano, yo soy hermano de tu mamá y hermano de tu papá? Entonces, el caso es el caso que tenemos aquí. Entonces, fíjense en la tabla. No es así. El Nohri y Bosmat tuvieron 2 hijas, ¿correcto? Sí, ahora, fue el ¿cómo se llama? El Nohri, y tuvo relaciones con una hija, y después tuvieron a un hijo, ¿correcto? Entonces es la Bat 1 y el Ben. Fíjense ahorita, el Bat 1 y el Ben son hermanos. ¿Por qué? Porque los dos son hijos del Nohri, ¿correcto? Ahora, esa Bat 1 es hermana del papá del Ben, porque los dos son hijos de Bosmat, ¿sí? Y también es hermana de la mamá del Ben, también porque las dos son hijas de Bosmat, ¿correcto? Entonces es la manera en la cual la Bat 1 y el Ben son hermanos, y es hermano de la mamá y hermano del papá también. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro el 6? Viene la última. Ana ve'at bnei achi, Ana ve'at bnei achi, Ana babuch bnei achi, Ana bebech bnei achi. Tú y yo somos primos, hijos del mismo hermano. Yo y tu papá somos primos, yo y tu mamá somos primos. ¿Sí? Entonces, ¿está claro este caso? ¿Cómo se llama? Aquí es un hombre le dice a otro hombre. Estamos hablando aquí de 2 hombres. Un hombre dice a otro hombre: tú y yo somos primos. Yo soy primo de tu mamá y yo soy primo de tu papá. Esta edición dice ají, no primo. No, at bnei achi, hijos de hermanos. No dice bnei ají. Ana beat bnei achi. No trae bnei ají en esta edición. A ver. Ana beat bnei achi, Ana babuch bnei achi, Ana bemoch bnei achi. No sé, a lo mejor falta una palabra. No, yo creo que usted está en el caso anterior. Yo creo que se echó un caso para atrás. Sí, está en el caso anterior. Está en el caso 6. Sí, sí. Estaba ahí atrás. Sí, sí.
Entonces Loja le dice, Ana Beat, nosotros somos primos, soy primo de tu mamá y primo de tu papá. ¿Cómo es posible que tú y yo somos primos? Soy primo de tu mamá y primo de tu papá. Dice la Gemore, este caso lo encontramos también Beheter. ¿Cuál es el caso? Lo voy a leer adentro y ahora lo vemos en la tabla. Que con Rubén tiene Rubén tiene dos hijas, a Rochel y a Lea. Vino Shimon, que es el hermano de Rubén, se casó con una hija. Veoso Bar Levi, vino el hijo de Levi, que es el otro hermano. Se casó con la otra, con Lea. Vejomar Lebre de Shimon de Barbre de Levi. Y el hijo de Shimon le dice al nieto de Levi, ahí le dice, tú y yo somos primos, soy primo de tu mamá y primo de tu papá. Ahora ve, hay que verlo dentro de la tabla. Si fíjense en la tabla. Shimon, Rubén, Shimon y Levi son hermanos, ¿correcto? Rubén tiene dos hijas, a Rochel y a Lea. Shimon se casa con Rochel y tiene a Nachshon. ¿Sí? Yachzel, que es el hijo de Levi, se casa con Lea y tiene a Hetzron. ¿Correcto? Ahora, Rubén y Hetzron son primos, porque son los hijos de dos hermanas, hijos de Rochel y Lea. ¿Correcto? ¿Quién? Nachshon y Hetzron son primos. ¿Por qué? Porque son hijos de Rochel y Lea, de dos hermanas. ¿Sí? Ahora, Nachshon le dice a Hetzron, yo soy primo de tu papá. ¿Por qué primo de tu papá? ¿Quién es el papá de Hetzron? El papá de Hetzron es Yachzel. ¿Sí? Nachshon y Yachzel son primos. ¿Por qué? Porque Nachshon es hijo de Shimon y Yachzel hijo de Levi. Nachshon y Yachzel son primos hermanos. Son hijos de dos hermanos. Y también Nachshon y Lea, que es la mamá de Hetzron, también son primos. ¿Por qué? Porque Nachshon es hijo de Shimon y Lea es hija de Rubén. Y Rubén y Shimon son hermanos. Entonces sale que Nachshon es primo de Hetzron, primo de Yachzel y primo de Lea. Y esto ya fue todo. ¿Ok? Acabamos con esto. ¿Qué? Ok, estamos listos ahora sí ya para seguir adelante. Tema nuevo. Nos resetó la mente. Sí, bueno, vamos a pasar ahorita a la misa nueva. Vamos a hablar ahorita, es un tema interesante que es con respecto a la relación familiar que hay entre Goim que se convirtieron. ¿Entre qué? Pues es lo que vamos a ver. Hay diferencias si tienen relación por parte del papá o relación por parte de la mamá, o si eran Goim y se convirtieron, o el embarazo fue cuando eran Goim y después se convirtió la mamá en embarazada, o en realidad ya desde antes ya estaba convertido. Todo lo que vamos a ver ahorita. Bueno, pero vamos a empezar la Mishnah. ¿Ok? Dice la Mishnah, Aguilloires, Sheisgairu Boneo Imo, una Aguilloires que se convirtieron sus hijos con ella. O sea, estamos hablando, eran los tres Goim, la mamá y los hijos Goim. ¿Sí? Se convirtieron los tres. Ahora, los dos hijos se casaron. ¿Sí? Digo, obviamente no entre ellos, con cada quien con su esposa. Y se murió uno de los hermanos, de estos hijos. Lo Holcim lo me Yavmin, no hay ni Jalitze ni Yibum. ¿Por qué no hay ni Jalitze ni Yibum? Porque en realidad, aunque biológicamente son hermanos, alágicamente no son hermanos. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver. Aunque biológicamente tienen la misma mamá y a lo mejor hasta el mismo papá, ¿sí? Pero ya que se nacieron Goim y se convirtieron, no tienen ninguna relación familiar entre ellos, por lo tanto no hay ni Jalitze ni Yibum. Continúa la Mishnah. Bueno, que afilo ahora. Oirosos el río se lo bikduso. Veleidoso bikduso. Ahora sí viene un poco del Hidush. Hagan de cuenta de que el primero, de que el caso es un poco diferente. Que la mamá se convirtió embarazada con el primero. Y el primero ya nació Yehudí. Y el segundo, ya la mamá se embarazó después de la conversión. Con todo y todo,
aquí lo holsin velo me yavmin. ¿Por qué? Porque aquí ya que el primero fue oiroso shelovik duse, entonces como que su papá no cuenta, como que si no tiene papá. Y sabemos que Yivon es únicamente hermanos paternos. Entonces el segundo hermano ya nació Yehudí 100%. Y estos dos hermanos son hermanos de la mamá, también son hermanos de la mamá, porque ya los dos nacieron Yehudim de la misma mamá. Pero ya que el primero fue oiroso shelovik duse, como que si no tiene papá, no se considera hijo de su papá, como no se considera hijo de su papá, no se considera hermano paterno de su hermano. Por lo tanto, no hay ni jalitze ni yibum. De género, lo mismo se aplica a shifos y shtachlo monoimo, lo mismo se aplica una shifo que la liberaron con sus hijos con ella. Shifo y Guilloires básicamente tienen el mismo día. Ok. Vamos a ver la Gemara. Bnei Yudon Amso Ishtachrut. Los hijos de Yudán era una Shifja Knanit, y estos dos hijos que nacieron esclavos y los liberaron. Bueno, que los liberaron es como que se convirtieron. Le permitió Rabaja Bar Yaakov a cada uno casarse con la esposa del otro. O sea, hagan de cuenta, se divorciaron. ¿Sí? Porque decir que se enviudaron las esposas y después se casaron con las esposas es un poco difícil. ¿Sí? Pero, o sea, se divorciaron, hagan de cuenta. Entonces, le permitió Rabaja Bar Yaakov que se case cada uno con la esposa del otro. ¿Por qué? Porque ellos no se consideran hermanos. Como no se consideran hermanos, entonces las esposas se consideran esposas del hermano. Entonces les permitió Rabaja Bar Yaakov que después de que se divorciaron ellos dos, que cada uno se casa con la esposa del otro. Omar le Robo dijo a Rabaja Bar Yaakov, Hamar Rafseshes Osar, pero Rafseshes prohibió los Nisuin mi de Rabonón. ¿Sí? ¿Cómo todo permiso de Rafseshes lo prohíbe? Omar le dijo a Rabaja Bar Yaakov, Osar vean a Sharino. Ok, él lo prohíbe, yo lo permito, discutimos. Sale aquí que hay machloikes entre Rafseshes y Rabaja, en la cual Rabaja Bar Yaakov, él permite que se case cada quien con la esposa del hermano que se convirtió, y Rafseshes prohíbe casarse con la esposa del hermano que se convirtió. ¿Correcto? Ahora, viene la Gemara y ahorita la Gemara va a explicar esta machloikes. Y de lo siguiente. Mina velo minaem, Julano lo pide shori. Si estamos hablando de dos hermanos con hermanos paternos y no maternos que se convirtieron, todo el mundo está de acuerdo que sí se puede casar cada quien con la esposa del hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dijimos, con Goim no existen hermanos paternos. Por lo tanto, aunque tengan el mismo papá, no se consideran hermanos paternos, y una vez que se convierten, cada quien se puede casar con la esposa del otro hermano. Mina emelo mina, amado pique de ose. Si son hermanos maternos únicamente. ¿Sí? Y ahora se convirtieron. Todo el mundo está de acuerdo que no se puede casar cada quien con la esposa del hermano. Ese es un din de Rabbonon. ¿Por qué? Porque se van a confundir, van a decir que igual de acá ven esos dos hermanos maternos, se casó cada quien con la esposa del hermano, van a pensar que con Israelí también se puede casar con la esposa del hermano, y eso no se puede. Un din de Rabbonon. ¿Qué discuten Rabaja y Rafseshes? Mina o minaem. ¿Qué es lo que pasa si son hermanos completos? También hermanos paternos, también hermanos maternos. Mande Shoriel que permite que se case uno con la esposa del otro hermano. ¿Qué es lo que pasa? Como que como son hermanos, como también son hermanos paternos, la gente los considera hermanos paternos, aunque también son maternos. Pero ya que son hermanos paternos, la gente los ve como hermanos paternos, y como por cuanto que la gente los ve como hermanos paternos, Dabnei Planio Korule, porque los llaman hijos de fulano, entonces por eso mismo no los podemos dejar que se case uno con la esposa del otro, y no hay una xeira que con lo de Israel va a haber lo mismo, porque la gente sabe que con Goim no existen hermanos paternos. De Rafseshes, pero Rafseshes que prohíbe, él opina, Korulenami Bnei Plonis, no. La gente sabe que también son hermanos maternos, también los llaman hijos de fulana. ¿Sí? Como también la gente sabe que son hermanos maternos, por eso mismo sí hay un lugar para hacer la xeire, que la gente diga, ya ves, se casó con la hermana de su hermano, entonces con Israel también van a permitir la hermana, con la esposa del hermano. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Ok. De hija de Omar.
Y hay otra versión que dice diferente. Poligraf Baja Bar Yaakov, Afilu Beajin Minaem. De que Rabajo Bar Yaakov que lo permite, él permite inclusive si son hermanos maternos. Umay Taimon, entonces, ¿cuál es el motivo de Rabajo Bar Yaakov que lo permite, aunque son hermanos maternos? Porque Gersh Israel que conoce no el Adomi, entonces aunque son hermanos maternos, la gente sabe que Gersh Israel que conoce no el Adomi, por lo tanto no hay razón para prohibir el casamiento con la hermana con la esposa del hermano, porque el hermano no es hermano, porque Gersh Israel que conoce no el Adomi. ¿Ok? Hasta aquí es la Machlokes entre Rav Ashi y Rav Sheshes. Ahorita vamos a tratar de probar de nuestra Mishnah si es como Rav Ashi Bar Yaakov que él permite, o sea, hay que ponerse, Rav Ashi Bar Yaakov es el que permite todo, ¿sí? Ahorita va a inclusive casarse con la hermana, con la esposa del hermano materno, ¿sí? Eso es lo que Rav Ashi Bar Yaakov permite, inclusive la esposa del hermano materno. Y ahorita vamos a ver si eso lo aprendemos de nuestra Mishnah o no. Dice así, Tnan. Una guilloides que se convirtieron los hijos con ella, los holtim velo me llamen. Ahora, ¿por qué los holtim velo me llamen? Entonces, en realidad, yo les había dicho a ustedes, un motivo que es, porque no son hermanos, no hay un jalice. La Gemora ahorita tiene un motivo, piensa diferente. Hay otra posibilidad. My time, ¿cuál es el motivo? Lav mishum de Asiri. ¿Acaso el motivo no es porque están prohibidos? Preguntan cuando Rav Ashi Bar Yaakov. Rav Ashi Bar Yaakov dice que está permitido casarse con la esposa del hermano materno. Nuestra amiga que dice, lo holtim velo me llamen. ¿Por qué lo holtim velo me llamen? La Gemora está entendiendo que lo holtim velo me llamen no porque no hay mitzvah de yibum, sino lo holtim velo me llamen que está prohibido hacer jalice y yibum porque está prohibido casarse con la esposa del hermano materno. Preguntan cuando Rav Ashi Bar Yaakov. Digan, no. De ahí no vetos jalice beyibum. Al contrario, es lo que no, la mía no está diciendo que está prohibido casarse con ella. La mía está diciendo que no hay mitzvah de jalice beyibum porque no son hermanos. En realidad, Beshario el almo vino Nami Shoro. Y en realidad, lo que la mía está diciendo es que en realidad no hay mitzvah de yibum y están permitidos a todo mundo porque no soy meres yibum, porque no hay mitzvah de yibum, e inclusive con el cuñado también está permitido. ¿Sí? Que esa es la manera en la cual nosotros estudiamos la Mishnah. La Java, la Gemora es de que no hay jalizo yibum porque está prohibida. Vemos que la esposa del hermano materno está prohibida. Y la Gemora no. Lo que dice la Mishnah es de que Bijlal no hay mitzvah de yibum. Pero de permitido prohibido, hasta para él está permitido. ¿Por qué? Porque no es hermano. Pregunta la Gemora, que el problema es la continuación de la Mishnah. De Aktani, estudiamos en la Mishnah. Afilu. ¿Qué dijo la Mishnah? Inclusive si nacieron bikedushe. ¿Sí? Ahora, ¿qué es este inclusive nacieron bikedushe? Y Amrat Bishlomo de Asiri, sí vamos a estudiar la Mishnah como la estudiamos al principio. O sea que tenemos dos maneras de estudiar la Mishnah. Manera número uno es, no hay yibum ni jalitze porque está prohibido que se case con ella. Número dos, no hay yibum o jalitze porque bijlal no son hermanos. ¿Correcto? Ahora, viene la Mishnah y nos dice, afilu, que el primero fue oiroso shelobikedushe veloso bikedushe y el segundo fue oiroso veloso bikedushe, con todo y todo no hay jalitzo yibum, ¿correcto? Ahora, ¿de qué estamos hablando? Y Amrat Bishlomo si estudiamos la Mishnah como la primera manera, que la Mishnah nos está enseñando que está prohibido que se case con la esposa del hermano. Ahí no está de afilu, se entiende el hidush de afilu. ¿Por qué? De afal gav de rishon oiroso lo bikdushe veloso bikdushe. Vashein oiroso veloso bikdushe. Ukeshteimo isdomu. Porque yo pensaría que en el caso que en el afilo, que estamos hablando que el primero fue oiroso shelo bikdushe veloso bikdushe. El segundo fue oiroso bikdushe veloso bikdushe. Entonces yo pensaría que en este caso es que shteimo isdomu. En este caso ni siquiera son hermanos maternos. ¿Por qué no son hermanos maternos? Porque en uno la mujer se embarazó, la concepción, ¿sí? Fue cuando ella era goya, y el otro la concepción fue cuando era Yehudiá. Entonces yo pensé que son como dos mamás, y afilaje así, eso es lo que nos dice la Mishnah. No únicamente cuando los dos son mames hermanos maternos, está prohibido que se case con la esposa del hermano, inclusive
Cuando uno fue airoso Bikdushe y el otro fue airoso Shelo Bikdushe, que ahí la concepción fue con una mamá y la otra, la concepción como quien diría con otra mamá, inclusive en ese caso también están prohibidos, se entiende el afilo. Pero si tú me vas a decir que lo que la misma está diciendo es de que están permitidos, ¿sí? De que permitidos, ahorita se refiere, permitidos la shuk, maya filo. Entonces, ¿cuál es aquí el afilo? ¿Sí? Porque en este caso yo pensaría que van a estar, que hay más mitzvah de yibum que en la reisho. ¿Sí? Porque aquí yo pensar que hay más mitzvah de yibum. ¿Sí? Si de por sí los dos son hijos de papás goim, entonces seguro no hay mitzvah de yibum. ¿Y qué si las mamás al contrario? Si en el primer caso, que es la misma mamá, no hay mitzvah de yibum, colche que en el segundo caso, que son como quien diría mamás diferentes, no va a haber mitzvah de yibum. Entonces, ¿cuál es el afilo? Sí, nos viene a decir Isur, se entiende. No únicamente en el primer caso, que es la misma mamá, están prohibidos, inclusive en el segundo caso, que son mamás diferentes, también está prohibido. Pero si está diciendo que no hay mitzvah de yibum, al contrario. Si en el primer caso, que es la misma mamá, no hay mitzvah de yibum, en el segundo caso, como mamá diferente, seguro no va a haber mitzvah de yibum. Entonces, ¿cuál es el afilo? Dice la Gemore, no, ¿sabes cuál es el afilo? De Afalga Betar Bayoleidos son Bikdushe. Vos el Club de Israel. El Hidush es de que en el segundo caso, los dos ya nacieron Yehudim. Y como los dos ya nacieron Yehudim, entonces la gente lo va a confundir con Israelim. Afilo Aji, con todo y todo, está permitido que se casen a otros sin Jalitze. Yo pensaría que en el segundo caso, como ya nacieron Yehudim, ahí ya en realidad como ya nacieron Yehudim, entonces yo pensaría que la gente lo va a confundir con Yehudim, entonces que por lo menos requieran Jalitze. Jamás malón que no, que inclusive son potur mina Jalitze, aunque ya nacieron Yehudim. Eso es una versión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante o otros 3 minutitos nada más para ver el otro lado, sí? Y de Ambri, hay quienes dicen, Ojinami mistabra de Shor. En realidad lo contrario, que de nuestra Mishneh vemos que están permitidos. O sea, dijimos que tenemos dos maneras de entender la Mishneh. Manera número 1 es de que está prohibido que hagan yibum. Manera número 2, que no hay mitzvah de yibum, pero en realidad están permitidos. Entonces ya como en realidad tiene lógica estudiar de la segunda manera. Tiene lógica estudiar la Mishneh, que la Mishneh me está diciendo que no hay mitzvah de yibum y se pueden casar la shuk. ¿Cómo sabemos de que esa es la manera correcta de estudiar la Mishneh? De Ktania Afilu, porque dijimos Afilu, que el segundo caso cuando nacieron Bikedushe, inclusive en ese caso, también son potur de yibum. Entonces ya sé, y ahora sí, la Mishneh me está diciendo que está permitido que se casen al shuk, ahí no está ni Afilu, se entiende el Hidush del segundo caso cuando nacieron Bikedushe. A pesar que los dos nacieron Bikdushe y lo pueden confundir con Israel, y como lo pueden confundir con Israel, yo pensaría que requieren Jalitze, Kafiluach y Shori, con todo y todo, ni siquiera requieren Jalitze y se pueden casar las mujeres al Shuk. ¿Sí? Entonces entiende el afilo, no únicamente en el primer caso cuando nacieron Goim. Ahí las esposas se pueden casar la shuk, inclusive en el segundo caso, que ya nacieron Yehudim, con todo y todo, no hay mitzvah de yibum, las dos se pueden casar al shuk. ¿Se entiende el afilo? Eloí habla de así, pero si tú me estás diciendo que la Mishneh se refiere que está prohibido que se casen con la hermana con la esposa del hermano, si la Mishneh me está diciendo así, que está prohibido que se casen con la esposa del hermano, maya filo, entonces ¿cuál es el afilo? Al contrario. Yo diría que si en la reisho que nacieron Goy está prohibido que se casen con la esposa del hermano, cuando nacieron Yehudim, seguro va a ser prohibido que se casen con la esposa del hermano. Entonces, ¿cuál es el afilo? ¿Cuál es el afilo? De Afalgav de Rishon Yodos Shelo Bikdushe, Veloso Bikdushe, Vashein Yodos Veloso Bikdushe, que estoy Mois Domi, afilo Ajiasiri. El Hidush es que no únicamente en el primer caso, cuando son seguros hermanos de la mamá, está prohibido, inclusive en el segundo caso. Que el primero se embarazó cuando la mamá era goya. El segundo, que la concepción fue cuando la mamá era judía. Que en este caso, ya que es como dos mamás diferentes, en este caso yo pensaría que sí está permitido que se case con la esposa del hermano. Jamás, aunque afilo en ese caso, aunque es como dos mamás diferentes,
con todo y todo, está prohibido que te cases con la esposa del hermano. Por lo tanto, sale que de nuestra Mishnah tenemos dos maneras de entender la Mishnah y no podemos determinar cuál es la correcta. Entonces no tenemos una raya si está permitido casar con la esposa del hermano o no, porque podemos estudiar la Mishnah que la Mishnah dice osur hacer yibum y no te puedes casar con la esposa del hermano, o podemos entender la Mishnah que la Mishnah está diciendo es potur mina yibum y en realidad está permitido que te cases con la esposa del hermano. No podemos determinar la Mishnah. Entonces mañana ya vamos a seguir viendo cómo queda la loje, si es de que el goy, el ger, perdón, se puede casar con la esposa del hermano, o no del hermano materno, o no se puede casar con la esposa del hermano materno. Pero mañana continuamos con eso.